Muchas gracias, doctora Paulina. Un saludo a los televidentes que hoy nos acompañan por el canal Telemedellín. Este debate tiene como objetivo fundamental llamar la atención sobre el problema de la salud mental y el consumo de drogas que está viviendo Medellín y de pronto intentar que se tomen las medidas necesarias para que en lo que queda de la administración de nuestro alcalde Federico se pueda avanzar en los logros que se habían planteado en el plan de desarrollo. Tenemos que empezar por señalar que en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 hay algunas metas que se planteaban en temas de salud mental. Dentro de esas metas estaba que todos los municipios tuvieran una política pública de salud mental, que se invirtiera hasta un 5% del presupuesto en salud mental de los municipios, disminuir la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas al 4.7 por 100.000 habitantes. Óigase bien, 4.7 por 100.000 habitantes. Medellín el año pasado tuvo una tasa del 6.8 por 100.000 habitantes. A lejos que estamos de alcanzar esta meta. Reducir a 55 por 1.000 personas los años perdidos por trastornos mentales y del comportamiento en la población general entre 15 y 65 años. La Organización Mundial de la Salud señaló desde hace mucho tiempo que para el 2020, y ya estamos en el 2018 y ya se alcanzó esa cifra, desgraciadamente, la depresión iba a ser la causa fundamental de incapacidades y años perdidos laborales por enfermedad, y es la depresión, no son otras enfermedades. Para el 2021 se propone reducir a 3.4 por 1.000 habitantes las incapacidades por enfermedad mental y consumo de alcohol. Si algo incapacita y algo destruye nuestros hogares, el consumo de alcohol en los padres. Muchas de las situaciones de violencia que vivimos en nuestra sociedad, muchos de los feminicidios que vivimos tiene que ver con el consumo de alcohol, el consumo de drogas, conocer los patológicos que se dan en esta población, y ahí hay muchos elementos que tienen que ver con esa violencia intrafamiliar. Se proponía mantener por debajo del 5.5% la prevalencia al año del consumo de marihuana en la población escolar, al 5.5%. Ahora vamos a mirar cifras del último estudio del 2016 que muestran cómo las cifras de consumo de marihuana en nuestra población estudiantil es altísima. El último estudio hecho en la población, en el poblado, en los estudiantes de colegios públicos del poblado, dice que es el 24%. El consumo de marihuana alguna vez en la vida, el 24%. Eso son cifras aterradoras, aterradoras. Por eso los muchachos terminan diciendo, no, es que todo el mundo fuma marihuana, porque es que 1 de cada 4 fumando marihuana es una cosa aterradora. Se proponía reducir la tasa de mortalidad por agresiones, homicidios al 13.4 por 100.000 habitantes, disminuir la tasa de violencia intrapersonal. Pero mire, lo que propone también es aumentar la edad de consumo, a los 15 años. Si algo sabemos los que hemos estudiado el tema de la drogadicción, y yo llevo 30 años de psiquiatra como jefe del servicio de Hospital de Día y Alcoholismo del Mental, fundador de Carima, donde estuve 10 años, psiquiatra en instituciones como la Pola, como el Buen Pastor, como la cárcel de Bellavista,
psiquiatra en la clínica Sameín, he trabajado en la Universidad Pontificia Bolivariana en el área de la farmacodependencia. Si algo sabemos los que hemos estudiado esto, es que mientras más temprano se inicia el consumo de drogas en un cerebro inmaduro que no se ha desarrollado, más daños produce. Mientras más temprano empiecen a consumir marihuana, que mucha gente considera una droga blanda, mientras más temprano se empiece a consumir, más daños produce en neuronas tan importantes como las de la memoria necesarias para el aprendizaje y más daño hace en el lóbulo prefrontal necesario en la integración de la personalidad de las personas y que produce un síndrome que se llama el síndrome amotivacional, donde se pierde toda la motivación en la vida. Por eso, una de las metas fundamentales es aumentar la edad de inicio. Aumentar la edad de inicio. Mientras más tarde se tenga contacto con las drogas, mucho más desarrollado está el cerebro y menos riesgo de pasar de ser un experimentador a ser un toxicómano, a ser una persona disfuncional. Mientras más temprano se inicia el consumo, más riesgo de daño y por lo tanto de quedar frustrados en la vida sin poder avanzar en la escala laboral, en la escala académica y de tener una vida normal. Por eso esa meta, que incluso está en el plan de desarrollo planteado por esta administración de aumentar a 15 años, hace mucho rato o no se logra y por otro lado no tenemos los estudios necesarios para saber cuál ha sido el impacto de las políticas que venimos haciendo y cuáles deben de ser las líneas de atención que tenemos que desarrollar. Porque en esta administración específicamente la Secretaría de Salud no ha invertido en investigación y no ha podido determinar cuáles son las líneas de acción que tiene que hacer y está dando bandazos de ciego porque no sabía qué apuntarle, porque no tiene el conocimiento, porque no ha hecho la investigación necesaria para poder saber a qué le apunta. Entonces hoy nos presenta una serie de situaciones que son necesarias porque la ley lo obliga, que son los modelos integrales de atención y nos tiene que mostrar las rutas de atención, que no las ha implementado, pero es que la ley lo obliga, mientras que la Secretaría de Educación, que no lo presentó básicamente, pero lo dijo el secretario, tiene las rutas, ha venido desarrollando los modelos de intervención como si fuera la obligación básicamente de la Secretaría de Educación. Hay una serie de descoordinaciones en las cuales educación termina a través de del modelo de entornos protectores desarrollando muchas de las acciones que tendría que hacer salud, pero a la vez la tiene que hacer porque salud las ha abandonado y porque salud no lo ha hecho. Mire, Medellín, ¿cómo vamos? Medellín, ¿cómo vamos? Señala una cosa aterradora. Medellín, ¿cómo vamos? Señala una cosa aterradora. Y dice que en Medellín, amplíeme por favor la siguiente, se bajó el presupuesto para salud mental, no, pásame la que sigue, el presupuesto para salud mental, que era el 0,28% del presupuesto, lo rebajaron del 2017 al 2018 al 0,04%. Eso es ridículo. Cuando se propone que sea mínimo el 5%, aquí se rebaja del 0,28% al 0,04%. Y no lo dice Ramón Acevedo, lo dice Medellín, ¿cómo vamos? Señala entonces que no hay dinero en salud mental. Y ahora vienen y nos dicen que es que en los MIDAS, en las modelo integral de atención, está todo lo de salud mental. Allí está primer consumo, allí está madres protectoras, allí está, cuando eso no es verdad, Mire, este debate lo hemos hecho muchas veces y en este debate hemos preguntado muchísimas veces por temas de presupuesto. ¿Cómo está el presupuesto en salud mental? Porque de todas maneras les llama a uno la atención que de pronto no sea verdad que esa disminución del presupuesto se daba. Pero mire,
Centros de escucha en el 2017, para centros de escucha en el 2017, que nos lo muestran como una estrategia para salud mental. En el 2017, los centros de escucha para 5 meses, como si solo se escuchara a los jóvenes y a los adolescentes 5 meses y los otros 7 meses que los escuche quién sabe quién, Mandrake el mago, sí, que los escuche quién sabe quién, pusieron 200 millones, 5 meses, 2017. Y en el 2018, para lo mismo, centros de escucha, y ya entendieron que había que escucharlos por más tiempo, entonces redujeron los centros de escucha, los redujeron en cantidad, ¿sí? Y los pusieron 9 meses, pero los redujeron en cantidad, los ampliaron a 9 meses y pusieron 300 millones. O sea, para el doble del tiempo pusieron 100 millones más. 100 millones más para el resto del tiempo. Eso quiere decir que disminuyeron el presupuesto en la mitad. Así de sencillo. Entonces, Medellín, ¿cómo vamos? Que es más acucioso, que estudia, que tiene toda la información, que va y esculca las hojitas, que va y revisa, entonces viene y nos dice que mire, y aquí lo vemos, porque es que este es informe entregado por la Secretaría de Salud en uno de los debates que ya le habíamos planteado. Primer consumo, mire, atender el primer consumo es un tema fundamental. Para que un joven llegue a ser drogadicto, primero empieza por ser experimentador, después usador social, después pasa a ser abusador, después empieza a desarrollar la dependencia y finalmente termina siendo una toxicomanía con una disfuncionalidad. Eso es un acuerdo de ciudad, primer consumo. No han podido pasar de 4 barrios, no han podido pasar de 4 barrios en políticas de primer consumo. Y mire lo que pasa con primer consumo. Para el 2017 asignaron para 6 meses en primer consumo 752 millones de pesos. Para el 2018 aprobaron 150 millones de pesos. 150 millones de pesos para primer consumo. Entonces la pregunta que uno se hace es, maravilloso, maravilloso. Ya no necesitamos plata para intervenir primer consumo porque todas las políticas que nos ha mostrado aquí la Secretaría de Salud han sido tan impactantes, han sido tan exitosas, han sido tan grandiosas que ya no hay primer consumo, ya no hay a quién intervenir, ya nuestros niños, niñas y adolescentes no están consumiendo drogas. Entonces, como ya no están consumiendo drogas, ya logramos ese impacto que en el mundo entero no lo han logrado, pero que en Medellín ya lo lograron, ¿sí? Al menos en el imaginario no creo que de la secretaria, pero sí del referente de salud mental que tiene esa secretaría, que se ha dedicado toda la vida a torpear la salud mental, no la ha desarrollado, no fue capaz de reglamentar y presentar una propuesta de reglamentación de la política pública de salud mental, el referente que tiene, porque hay funcionarios que se dedican a vegetar, porque como están en carrera, se dedican a vegetar, a hacer, a no hacer y a no dejar hacer. Está bien que no hagan, pero que no dejen hacer, por Dios, pero que no dejen hacer. Personas que en el medio no son ni reconocidas. Pregúntenle a cualquier parte quién es el referente de salud mental de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Y la gente, incluso en los medios que saben del tema, y le dicen, oye, es que allá hay referente de salud mental, allá hay alguien que se interese en la salud mental, allá hay alguien que jalone la salud mental. Mire, al punto tal que teníamos un comité de expertos creado por una resolución de la misma Secretaría, la resolución 0394 del 2015, ¿sí? Crea la mesa de expertos, una mesa de expertos que daba luces, que permitía entender cuál era la situación mínimo que estaba pasando en drogadicción. Y por iniciativa y por, creo yo, presión de ese referente de salud mental que tiene esa secretaría, la mesa de expertos se acabó. No sé si por ser los profesionales, no sé si porque finalmente terminaba no entendiendo lo que le decían allá, o no sé, pero lo acabó. Una resolución, está creada por resolución, no era simplemente cualquiera
que les dio ahí por reunirse a una parranda de vagos que tiene Medellín, que en vez de trabajar y a hacer cosas, se iban a tomar tinto a la Secretaría de Salud. No, allá estaban toxicólogos conocidísimos como el doctor Hugo Gallego, psiquiatras de carisma como el doctor Luis Fernando Giraldo, estaba psiquiatras como el doctor César de Sameín, estaba Surgir, todo el mundo sabe quién es Surgir, estaba la policía que mandaba la gente de su laboratorio a explicarnos cómo y cuáles eran las drogas que estaban en este momento incautando y consumiendo. Iba las secretarías, iba la secretaria de la Juventud, fue muchas veces la secretaria de las Mujeres, iba la secretaria de Inclusión Social y llevaba los expertos que han trabajado en todo lo que ha mostrado la Secretaría de Inclusión Social, que ha venido trabajando en las consecuencias de no hacer la prevención. Porque lo que tiene que hacer la Secretaría de Inclusión Social con habitantes de calle, a veces con tercera edad y mucho con niños, es las consecuencias de no hacer una clara política de prevención y de atención de la drogadicción en esta ciudad. Era un grupo de expertos aportando, trabajando, y no de vagos que no tenían nada que hacer y dicen a tomar tinto a una secretaría. No le cobraban un solo peso a esta secretaría, ni un solo peso. Y sin embargo, se dieron el lujo de montarla. No nos interesa. Mire, les voy a contar algo. El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud el año pasado trajeron una propuesta a Medellín. Iban a empezar a repartir jeringuillas como modelo de prevención terciaria, porque los que se están inyectando heroína está aumentando entonces la hepatitis B, el HIV-Sida, etcétera, etcétera. Pero ese modelo era un modelo que quería en el fondo desmontar todo lo que se viene haciendo en instituciones como Carisma, que son los modelos de sustitución con metadona y otra serie de programas fundamentales para poder atender la población heroinómana. Entonces nos vinieron a traer ese modelo copiado de algunas ciudades que según ellos eran exitosas y que después nos pusimos a estudiar dentro de ese comité que no había tal éxito. Lo que pretendía con ese equipo que traían era simplemente venderle unos kits a la ciudad sin ninguna política coherente de prevención terciaria y en el tema de drogas, y ese comité de expertos fue capaz de darle la discusión a esos dos ministerios, a los expertos de esos dos ministerios, y mostrarles que era que en Medellín teníamos y conocíamos del tema, y no pudieron montar ese programa, y no pudieron desmontar el programa de metadona, gracias a ese comité de expertos, gracias a ese comité de expertos, y sin embargo, desapareció el comité de expertos, desapareció el comité de expertos. Entonces hoy nos vienen a mostrar que con los MIDAS van a resolver todo el problema. No, los MIDAS es una obligación que tienen, no es un invento, es una obligación que tienen. La política pública de salud de la nación, del país, obliga a crear los MIDAS y los RIAS. Entonces estábamos quedados. Es un reconocimiento de que estábamos absolutamente quedados. Muy bueno, a buena hora lo están implementando. Muy importante, a buena hora lo están desarrollando. Ya dijo la secretaria de Inclusión Social y de Familia y el mismo secretario de Educación, que maravilloso, porque al fin y al cabo van a encontrar quien articule lo que ellos están haciendo, que en el fondo lo tienen que hacer como parte del municipio, pero tenían que tener una coordinación por parte de la Secretaría de Salud. Maravilloso, muy bien hecho, muy bonito. Es que es necesario y era obligación hacerlo. Pero no me pueden decir que es que ahí está primer consumo, 150 millones, por Dios, para primer consumo. ¿Qué pensarán los padres de familia? ¿Qué pensará esta sociedad cuando encuentra que en este municipio solo se invierte para poder ir a atender los niños que por alguna circunstancia, porque en la calle el amiguito lo presionaron para que experimentara con drogas? Y resulta que en vez de ir a atenderlo, a decirle, venga, ese no es el camino, venga, busquemos, venga, analicemos, venga, miremos cuáles son los problemas que usted tiene, venga, enderecemos el camino,
le dicen, no, es que eso no es importante para esta ciudad. Tenemos el acuerdo, pero para la Secretaría eso no es importante. Tenemos la orientación, tenemos el debate político dado en este consejo. Tenemos a un alcalde que desde que llegó dijo y ha reconocido fundamentalmente que los problemas de salud mental y de drogadicción son fundamentales enfrentarlos. Pero tenemos una secretaría que dice, primer consumo. Por Dios, ¿y eso qué es? Vamos a invertir plata en esa vaina. Vamos a invertir plata en esa vaina. Entonces, ¿es verdad lo que dice Medellín, cómo vamos? No lo está diciendo Ramón Acevedo. No lo está diciendo Ramón Acevedo. Lo dice Medellín, cómo vamos. Pero las cifras también lo demuestran. Mire, cuando preguntamos cuántas investigaciones ha hecho en esta administración para poder encontrar la línea de base siquiera de qué está haciendo, para poder saber si realmente las políticas y esos 150 millones han servido para alguna cosa, entonces nos dicen, no, es que vea, en el 2007 había un estudio, en el 2009 hubo otro, y gracias a Dios por allá, en el 2016, el Ministerio de Salud hizo otro, pero nosotros hemos hecho. No, nosotros no hemos hecho. ¿De dónde sacan si hemos aumentado o no le ha dado consumo? No, es que resulta que a nosotros nos llega toda la información de los centros que atienden drogadictos y entonces ahí a ellos les preguntan a qué empezaron a consumir, entonces todos dicen, yo que soy psiquiatra y les pregunto, vea, ¿qué empezaste a consumir? No, doctor, eso fue como a los 20 años, seguro, a los 20 años. ¿En qué año estabas en el bachillerato? No, como en séptimo. ¿Y estabas en séptimo teniendo 20 años? No, doctor, entonces sería ¿qué edad? No, yo no sé, como a los... Ponga ahí 14 años, doctor, ponga ahí 14 años. Y esa es la información que les entregan a ellos. Esa es la información que les entregan, que el que está haciendo la entrevista nota ahí. Eso no es una investigación, por Dios. Eso no nos permite saber si hemos logrado impactar en que nuestros niños, niñas y adolescentes dejen de consumir drogas. Y esa es la información que tienen para decir, entre otras cosas, que no han podido conseguir la meta de aumentar la edad de consumo, porque algunos de ellos van 14 cuando no habíamos propuesto 15. Entonces, la investigación es fundamental. ¿Qué se puede decir de una ciudad como esta que no investiga cuál es el problema de salud mental que tenemos? Cuando aumentan los suicidios, cuando aumentan los intentos de suicidio, cuando sabemos que al hospital San Vicente llegaron una cantidad de jóvenes intoxicados con una sustancia que les producía gangrena y que muchas veces pensaron que era cocodril y resulta que no, era una mezcla de cocaína con un antiparasitario de vacuno que les estaba produciendo todos esos daños. ¿Toda la Secretaría eso no le preocupa? ¿Eso no le llama la atención? Y para acabar de ajustar, proponemos que se cree la red de madres preventoras. Mire, la red de madres preventoras que propusimos al inicio de esta administración y que el alcalde Federico acogió con entusiasmo y que el secretario de Hacienda acogió con entusiasmo y ha dado el dinero, tiene como función no cargarle más responsabilidades a las mamás, porque es que hay gente que me dice y desde la secretaría dicen, es que ese doctor está loco, ¿cómo que madres preventoras? Eso tiene que ser madres y padres. Pero es que cuando estudiamos factores de riesgo para que un muchacho se nos vuelva drogadicto, encontramos que tiene que ver con la relación que tiene fundamentalmente con la mamá, por allá también con la relación que tiene con el papá, y cuando estudiamos en la nueva conformación de la familia, encontramos que hay familias monoparentales donde la figura es la mamá, y encontramos que muchos papás lo único que hacen es entregar el mercado y ser proveedores económicos, pero no proveedores emocionales. Y entonces tenemos una mamá que está en la casa intentando manejar una familia, pero que de drogas no sabe nada, que de salud mental no sabe nada, que incluso cuando el hijo llega con la moto, que ella sabe que no tiene plata para conseguir la moto, en vez de cuestionarlo y preguntarle ¿de dónde sacó la moto? Le dice, ay, mijo, me da una vueltica en la moto. Sí, me da una vueltica. Sí. Entonces, esas mamás las tenemos que convertir en agentes preventores. Y esas mamás de mías y de rías no saben nada. Esas mamás no saben nada. Pero la idea de la red de madres preventoras era cogerlas, capacitarlas, empoderarlas, enseñarles de salud mental, no volverlas psiquiatras ni psicólogos,
es que me llama la atención que digan que es que ya no son psiquiatras ni psicólogos, pues ni que no tuviéramos 4 dedos de frente para saber que no son ni psiquiatras ni psicólogos. No, esas mamás lo que queremos es capacitarlas, enseñarles el tema de las drogas para que entiendan que la marihuana no es la hierbita que mi Dios puso para que nos fumáramos, con la que le llega al muchacho, para que entienda que el perico no es el pajarito que está en una jaula, sino que es una sustancia que es cocaína, para que entienda que cuando los muchachos dicen que están sobre ruedas, no es que estén montando el patine, sino que metieron un roinol, para que entiendan esas cosas y a partir de ahí intervengan en la comunidad, ¿sí? Pero además empoderarlas, enseñarles el tema de la comunicación, el tema de la autoridad, convertirlas en el agente preventor, y eso termina siendo baratísimo, termina permitiéndole a la familia hacer su papel fundamental en la prevención. Y entonces sí, nos van a capacitar 2.217, ya cumplieron la meta, pero ¿crearon la red? No, la red no la crearon. La red no la crearon. Todas esas señoras están dispersas. Todas esas señoras están frustradas. Hay partes donde crearon unos nodos con 7, con 5, porque las demás se dispersaron. Las demás se dispersaron. Muy bueno, aprendieron mucho. Muy bueno. Pero crearon la red. No, nunca entendieron cuál era la dinámica de la red. Entonces dicen, no, es que tenemos tantas redes en los barrios que vamos a crear otra, doctor. Metámoslas ahí en esas redes, vea, la capacitamos y vaya, toque allá a ver, oiga, vea, ¿qué red hay en este barrio para ver en cuál me meto? No, eso es un desconocimiento absoluto de que ante un problema específico hay que tener soluciones específicas. Vea, cuando estábamos discutiendo la creación de la Secretaría de la Mujer, de la que hice parte en alguna de estos periodos que llevamos como concejales de la ciudad, aquí vino mucha gente a decir, ¿cómo van a crear una Secretaría de la Mujer? Eso es discriminar a la mujer, eso es decir, pues que no son seres humanos. Sí, no, es que hay discriminaciones positivas, donde se identifica el problema, y lo mismo pasa con la juventud, donde se identifica el problema, entonces se propone una solución para el problema, buscando que más adelante desaparezca el problema y por lo tanto la Secretaría ya no sea necesaria. Sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Por eso, cuando nosotros hemos venido planteando en todos los acuerdos que planteamos, en todos los acuerdos, en el acuerdo 2005 del 2011, que modificaba el acuerdo 64 del 2005 sobre la política pública, planteamos la creación de el Comité de Salud Mental, con una Secretaría Técnica de Salud Mental en la Secretaría de Salud, para que eso no fuera un referente, no fuera ya un funcionario de carrera, que le interesa muy poquito el tema y que es dizque el referente de salud mental. Entonces, sí, no, que hubiera alguien realmente empoderado, con conocimiento, con reconocimiento de en la ciudad, con conocimiento de la ciudad, que implementara y articulara a todas las secretarías, lo que acaba de decir Educación e Inclusión Social, que las articule, y necesitamos con Juventud y Mujer, y necesitamos con Productividad, y necesitamos con Seguridad, que articule todo el trabajo para que esas políticas realmente se integren, para que el MIDAS pueda funcionar incluso. Necesitamos ese referente, pero con un reconocimiento dentro de la estructura. Fue imposible, nunca se hizo. Por eso, ante la incapacidad que ha mostrado la Secretaría de reformar esa política pública, incluso ante la carencia que hay, decidió invertir más plata en contratar quien le ayudara a desarrollar, a pensar la política pública, 300 millones para que alguien le ayude a pensar la política pública, 150 para atender todos los jóvenes que todos los días entran en el cuento del consumo de drogas, 150 millones para ellos, 300 para que alguien les ayude a pensar la política pública. Por eso tomamos la decisión de presentar ante este Consejo, y lo hicimos el 5 de julio de este año, un proyecto de acuerdo que dice, por medio del cual se adopta la política pública de salud mental y adicciones para el municipio de Medellín. Proyecto de acuerdo 139, ya radicado, que incluye todos los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social
Señora vicepresidenta, me da, por favor, los 10 minutos más que me corresponden. Con todo el gusto, concejal. Decidimos presentar esta política pública, ya están nombrados los ponentes y vamos a abrir el debate. Vamos a abrir el debate para que todos los que tengan que decir algo nos lo digan, pero aquí está recogido todo lo que tiene la legislación colombiana, todo lo que debe tener en temas de medidas, de ridas, en temas de... Y vuelvo a proponer que en la Secretaría de Salud haya un funcionario en un nivel adecuado para que sea quien coordine, implemente y desarrolle la política pública de salud mental de esta ciudad. Si nosotros no le ponemos bolas a la salud mental, por Dios, esta ciudad va a seguir viendo cómo nuestros niños, niñas y adolescentes siguen consumiendo drogas y cada vez tienen menos oportunidades. Vamos a seguir viendo cómo nuestras adolescentes se siguen embarazando a edades tan tempranas como los 10 años. Vamos a seguir viendo una violencia intrafamiliar severa que por desgracia cada vez en vez de ser intervenida por salud, es intervenida por la fiscalía. Cuando a un joven drogado que va a la casa, arma el alboroto, pelea frente con un papá borracho que se cree mejor familia que el hijo porque él toma trago y el otro fuma marihuana, porque eso pasa. Los alcohólicos se creen de mejor familia que los que consumen drogas, entonces se arma un alboroto en la casa, van y ponen la denuncia y como la denuncia por violencia intrafamiliar no es desistible y además no se puede negociar, entonces todos estos muchachitos terminan en la cárcel. Eso es lo que está pasando. Entonces, si no hacemos una política pública clara, entonces se nos siguen suicidando los jóvenes, se nos siguen suicidando los viejos, sigue creciendo la población habitante de calle, que entre otras cosas, la Secretaría de Inclusión Social y de Familia y Derechos Humanos hace un esfuerzo enorme por poder manejar y poder aportarle a los habitantes de calle para sacarlos de la deshabitancia en la calle, para poder intervenir el tema de drogas severísimo que tienen, porque muchos de ellos han llegado allí precisamente por el tema del consumo de drogas. Entonces, termina siendo que el dinero que tenemos que invertir para corregir lo que no hicimos desde la prevención, y aquí acabaron de decir una palabra maravillosa, es que la prevención no lo es todo. ¿Sabe por qué la salud en Colombia está tan mal? Porque hay gente que piensa que la prevención no lo es todo y que la prevención sola no sirve, ¿sí? Por eso las EPS decidieron la plata de la prevención. ¿Saben qué hacían las EPS con la plata de la prevención? La metían en los bancos, no hacían políticas de prevención, la ponían a rentar, y al final del año le devolvían la plata al gobierno y se quedaban con los rendimientos económicos. Eso sí era maravilloso. Entonces la prevención, eso, ¿para qué? ¿Para qué prevenir? Por Dios. Sabiendo que hay un dicho popular que dice, más vale prevenir que tener que lamentar. Pues, hasta el dicho popular sabe el tema, hasta el dicho popular lo conoce, hasta el dicho popular lo valora. Aquí nos vienen a decir, no, todo es los MIAS, todos son los modelos integrales de atención. La prevención, doctor, eso de coger los muchachitos de primer consumo, pues, no nos pongan esa vaina, pues, es que eso, además esos muchachitos son desastrosos, vea, tienen déficit de atención con hiperactividad. Entonces pues meta con él. Y además tienen oposicionismo desafiante, doctor, oposicionismo desafiante. Uno va y habla con ellos y lo desafían. 5 años y ya lo están desafiando. Entonces, ¿qué nos vamos a meter con muchachos? Eso que crezcan y después el sistema judicial verá qué hace con ellos. Si no es que resolvieron el problema en el barrio cuando pasó la frontera invisible. Pues, entonces, ¿qué nos vamos a poner a invertir plata ahí, doctor? Eso sí es mucha joda suya, doctor, eso es mucha joda suya. Entonces, eso de primer consumo, no. Eso de madres preventoras, ¿para qué una red? No, eso, ahí les damos una capacitación, les entregamos un título, les van muy contentas. Por eso, lo que nos trajeron aquí es maravilloso, porque es que las mamás que se han metido ahí
disfrutan, aprenden, lo quieren y están esperando que les creen la red para ver qué hacen. Todos los días lo llaman a uno a decirle, oiga doctor, mire el problema en que usted me metió, vea, yo fui, estudié, aprendí, ahora ya sé cuál es el pues no tengo, pues, ¿a dónde me articulo? La red no la crearon, nada. Entonces, hemos dicho, como decía un amigo mío, estamos a puertas de que esa plática de pierda, de que va plática de pierda, de que esa plática de pierda. Y la Secretaría de Salud cree que la responsabilidad de entornos saludables es de educación. Y como el secretario de Educación ha entendido el tema, él sí se metió, se echó el cuento al hombro. Eso sí lo quiero reconocer al secretario de Educación, se echó el cuento al hombro. Secretaría de Salud le quitó psicólogos, él puso psicólogos. Secretaría de Salud no le articula la red, no, él pone a los psicólogos y a sus equipos a que lo hagan. Entonces, eso también hay que reconocerlo, porque hace parte de esta administración. Es que yo estoy absolutamente convencido que el alcalde Federico entiende el problema. El alcalde Federico lo dijo, yo hablé con él, lo hemos hablado muchas veces y él entiende el problema. Pero con un referente de salud mental como el que tiene la Secretaría de Educación, no entiende el problema nadie, nadie. Mire, toda la vida en la Secretaría de Educación y le tuvieron que contratar un estudio de 300 millones para que elaborara un proyecto de cómo adecuar la política pública, coger las leyes y articularlas, y no lo ha podido hacer, incluso con un equipo que le contrataron para que lo hiciera, y no ha podido presentar el proyecto de acuerdo, y ya les va a acabar el tiempo. Fabio, usted mismo presentó una vez aquí el tema de que el tiempo se acabó, ya le acabó el tiempo, ya le acabó el tiempo, ya le acabó el tiempo. Y Medellín sigue aumentando el suicidio, aumentando el intento de suicidio, aumentando la depresión, aumentando nuestros niños, niñas y jóvenes que están en el tema de las drogas. Miremos el último estudio que hicieron en población del poblado, en escolares del poblado. Ese es uno de los últimos, para mostrar esa cifra para que vean. Resulta que en el 2017 hicieron un estudio como parte del primer consumo, en población del poblado. Amplíeme un poquito. Mire lo que muestra este estudio, uno de los poquitos que han hecho. Mire lo importante de los estudios, es que esto es lo importante de los estudios. Mire, dice, marihuana, amplímelo un poquito, no lo puedo ampliar. Eso, ahí, marihuana. En el 2000, alguna vez en la vida fumó marihuana. En el 2006, que era el referente que tenían, el 12.7%. En el 2009, el 16.5%. Y en el 2014, el 24.1%. Hombre, entonces, ¿para qué invertir plata en primer consumo? Dejémoslo saber si consume el 100% y así nos ahorramos el tema. Todo devuelven consumidores, ¿sí? Mire, esa es la cifra. Y lo mismo pasa con cocaína. Cocaína pasó del 5.9, si no me equivoco, del 6.9 al 7.9. Y así, y así. Esa es la importancia de los estudios. Por eso vengo diciendo, hagan estudios, investiguen para que sepan en qué están. Esta investigacioncita les demuestra que esa meta de que en la edad escolar, de que en la población escolar el consumo de marihuana no sea mayor del 5.5%, meta nacional que la deberíamos de tener nosotros, adecuarla e implementarla, nos dice que en Medellín es del 24.1%. O sea, de cada 4 estudiantes en el barrio El Poblado, en población estudiantil de colegio público, de cada 4, 1 alguna vez ha fumado marihuana. Y ahí sigue, en el último año, córralo un poquito, en el último año. En el 2006 era 8.9, en el 2009 era 11, córralo un poquito, para el otro lado. El 11.4 y en el 2014 del 16.1. Entonces, ¿para qué intervenir primer consumo? Vea, en el último año, el 16.6% de los estudiantes consumieron alguna vez, o sea, primer consumo. ¿Qué importancia tiene los acuerdos que se hacen en este consejo? Pero cuando no se encuentra eco, qué pesar que se queden en el tintero cosas tan importantes y tan necesarias para esta ciudad, tan importantes y tan necesarias para esta ciudad. Yo creo que
Si no fuera por lo que hace y el gran esfuerzo que hace la Secretaría de Educación, nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes estarían mucho más mal que lo que muestran esas estadísticas. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, doctor Ramón, por tan buen debate para este día.